¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Noticias al Mediodía para revisar todas las informaciones más relevantes de esta jornada sabatina de 16 de febrero. Con medidas cautelares, como le contábamos en los titulares, quedó el trabajador identificado como Carlos Rivas Quirós, quien fue imputado como responsable del siniestro que destruyó a 105 casas en el sector de Rodelillo. Vamos a conocer más detalles de la formalización, tomando contacto con Flavia Cordela, quien ha estado en la mañana precisamente en Valparaíso. Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Seba. Así es, con firma semanal, con arraigo nacional y con arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana quedó Carlos Rivas imputado por el incendio de Valparaíso que, como tú lo decías, dejó cerca de 105 casas destruidas según el último catastro, número que podría ir aumentando cuando se termine el catastro final. Las medidas cautelares las entregó el juez Fernando Vergara a Carlos Rivas, de 27 años, trabajador de la constructora RBC, por el presunto incendio, como ya lo sabe, por el incendio que afectó a la región de Valparaíso. Para profundizar sobre este tema y lo que ocurrió durante la mañana, nos encontramos con el fiscal Víctor Ávila. Muchas gracias por acompañarnos en CNN Chile. Y primero preguntarle lo básico, ¿por qué delito se le acusa? Se le formalizó investigación a la persona que usted ha individualizado como presunto autor de un delito de incendio en el contexto de la ley de bosque y específicamente en un artículo que es el artículo 22 ter. ¿Cuáles son las medidas cautelares que finalmente se establecieron y por qué estas medidas cautelares? Se establecieron 3 medidas cautelares que tienen por objeto principalmente garantizar su comparecencia a los actos judiciales, garantizar la seguridad de la sociedad y garantizar también el éxito de la investigación. Estas son el arresto domiciliario nocturno, la cual debe purgar en su domicilio entre las 22 horas y las 6 horas de cada día, la firma semanal en la Fiscalía Local de Valparaíso y asimismo el arraigo nacional. ¿Cómo se portó Carlos Rivas en esta investigación para hacer un aporte dentro de ella? ¿Has podido tener mayor contacto? Efectivamente, desde que fue detenido el día de hoy en horas de la madrugada, tomé inmediatamente contacto con el imputado. De hecho, particularmente me correspondió tomarle la declaración que fue reproducida en la audiencia, en la cual él señala su versión respecto a la forma que sucedieron los hechos. Un plazo de investigación de 1 año dio el juez. ¿Por qué este plazo quizás un poco largo y una espera bastante agotadora quizás para los familiares que perdieron sus viviendas? Es un plazo máximo de 1 año. Nuestro legislador ha establecido que eventualmente las investigaciones pueden durar hasta 2 años. En ese sentido solamente se está invocando la mitad. Y creemos que es un plazo prudente en consideración a la entidad y la gravedad de todo lo que sucedió, que nos permita identificar si existen o no otras personas responsables de este delito, determinar si la persona que ha sido imputada por este delito es o no responsable, que eso es una cuestión que también tenemos que seguir investigando, y realizar una serie de diligencias todas complejas, catastrar las víctimas en su totalidad, cosa que permita que en su momento, cuando deba ser enjuiciado este hecho, los tribunales puedan mantener la máxima cantidad de información para la acertada resolución del caso. Dentro de las teorías, ¿se puede pensar en contar con la presencia de algún tercero que haya también afectado en este incendio? Todas las hipótesis se siguen trabajando. Hasta el momento se ha verificado la existencia de uno. Pueden existir más personas que estén involucradas en este hecho. Pueden ser otras las personas que provocaron los hechos. Creemos que por el momento existen antecedentes que permiten determinar que fue Rivas el que lo provocó, pero también no podemos descartar que existan otras personas involucradas y eso va a ser objeto de la investigación que surge formalmente el día de hoy. ¿Qué pasa con la jurisprudencia en el sentido de que los incendios en esta zona son bastante reiterados? Es un hecho de la naturaleza, es un hecho que ocurre todos los años, que existen diversos incendios con estas características no son tan comunes. Hay que hacer una serie de distinciones entre delitos de incendio para dañar la propiedad, delitos por negligencia, contemplar la ley de bosque. Hay muchas interpretaciones de acuerdo a los distintos tipos penales establecidos. O sea, en esta situación no hubo dolo. Esa es una hipótesis inicial, por esa razón se le formalizó la figura de negligencia que contempla la ley de bosque. ¿Qué pasa con la figura de Cristian Berríos, que fue bastante mencionada durante esta audiencia, un jefe de Carlos Rivas, bien digo, que le habría incitado a decir que él estaba pintando en ese momento y no soldando como finalmente se supo? Esa es una versión entregada por el imputado. Como versión entregada por este debe ser verificada. La investigación precisamente tiende a determinar todos los posibles partícipes. Si intervino la persona, primero tenemos que determinar si existe realmente esa persona,
si tenía conocimiento de los hechos, si tenía algún grado de injerencia en eso, y todo eso va a ser parte y objeto de la investigación. La Fiscalía va a ampliar la investigación para ver, por ejemplo, la responsabilidad de la empresa, que los familiares decían que no habían tenido contacto con ella, por ejemplo. La responsabilidad que debe perseguir la Fiscalía es una responsabilidad personal. No podemos llevar adelante temas de personas jurídicas. En principio solamente tenemos que determinar si Carlos Rivas, si el señor de Ríos o si alguna otra persona hubiese participado en la generación de este incendio o no hubiese adoptado los mecanismos para prevenirlo. ¿Han tenido contacto con la empresa? Solamente de manera formal durante el curso de las diligencias de investigación que se han desarrollado en estas menos de 48 horas. ¿Había un prevencionista de riesgo en la empresa? ¿Cómo funcionó su labor en este incendio? Esos son los antecedentes que se están indagando, son antecedentes recientemente se tomó conocimiento, como le indicaba el día de hoy a las 3:15 horas se le tomó detenido, a esa hora se le tomó declaración, a las 6 de la mañana más o menos terminó las diligencias por mi parte en la comisaría, así que todas estas son diligencias y antecedentes nuevos que van a seguir siendo objeto de la investigación. Muchas gracias, fiscal. Conversábamos entonces con el fiscal Víctor Ávila, que nos entregaba mayores antecedentes sobre esta audiencia de formalización que se llevó al imputado Carlos Rivas por el incendio que afectó la región de Valparaíso y que dejó varias casas y a varias personas damnificadas. 1.200 damnificados, 105 casas destruidas según el último catastro. Hasta este lugar también llegaron los familiares, quienes se mostraron bastante molestos, con bastante tristeza por toda la situación que estaba ocurriendo en este lugar. Los familiares aseguran que la responsabilidad no es de Carlos Rivas, sino que de la empresa, que no tenía las medidas necesarias para los trabajos. Pasemos a revisar declaraciones de los familiares cuando llegaron durante esta jornada aquí al Tribunal de Garantía de Valparaíso. Un daño que están haciendo, deberían dar cara, pues. Si él es un trabajador más. ¿Y la empresa ninguna información? Nada, nada de nada. Lo único que yo sé y que yo estuve presente cuando Cristian Berrío lo llamaba cada rato, el mismo día del incendio, toda la noche lo llamó para decirle que dijera que él estaba pintando, que no estaba soldando. ¿Y él tampoco han podido comunicarse con él? Tampoco. ¿Ninguna información? La situación es bien complicada, nosotros nos sentimos muy mal, sentimos una repulsión, un odio hacia la misma empresa donde Carlos trabaja. El día que ocurrió el accidente, él estuvo consciente de que el accidente ocurrió, pero la empresa también estuvo consciente. Lamentablemente hay familia que yo sé que está doliente, todo, pero no fue culpa de él. Él es un cabro súper tranquilo y ojalá se haga justicia. Los familiares que llegaron hasta este lugar, como yo les contaba, presentaban bastante indignación. Incluso algunos de ellos nos contaban que Carlos Rivas, cuando llegó a la casa esa jornada que ocurrió el incendio, había dicho lo que había pasado, había comentado la situación y también había mencionado lo que pasó con Cristian Berríos, este personaje superior de Carlos, quien le habría dicho, según su propia versión, que mintiera, que no dijera que estaba soldando, sino que estaba pintando. Por eso, durante el transcurso de la mañana, se habló de que un pintor habría sido el responsable del incendio, pero finalmente pudimos entrever, según las versiones, por supuesto, de los familiares y del propio Carlos Rivas, que se trataba de que él era un soldador que estaba realizando los trabajos, que se incendió esta malla protectora de la construcción y finalmente por el viento se propaga el fuego por los pastizales, provocando este incendio de gran magnitud en la región de Valparaíso. Seba. Claro, Flavia, quedan abiertas varias interrogantes. Esto recién comienza. Por ejemplo, el rol que tuvo la empresa constructora, qué rol se le asigna a ellos. Ellos no se hicieron presentes en el lugar, ¿no? Hasta este lugar no llegaron nadie de la empresa y los familiares están bastante molestos por esa misma razón, por lo que tú mismo me preguntas, porque han querido tratar de comunicarse con ellos, han mandado, por ejemplo, les han mandado cartas, les han mandado mensajes, les han llamado y no han tenido respuesta, y eso es lo que le provoca la mayor indignación y por supuesto porque es un familiar de ellos el que se ve involucrado y le están en el fondo echando toda la culpa a él, y ellos aseguran que la empresa también tiene responsabilidad por no contar con las medidas de seguridad necesarias. Durante la audiencia, por ejemplo, también se habló de que deberían haber regado los pastizales o haberlos cortado, pero ahí surge la duda finalmente de quién es esa responsabilidad, si de Carlos Rivas o de gente de la empresa que debería haber previsto esta situación. Claro, y eso será materia de investigación luego, ya lo decía el fiscal Víctor Ávila, que también es necesario ir avanzando, indagando en estas responsabilidades, saber si es que solo competen a Carlos Rivas o bien si es que la empresa tiene algo que decir al respecto. De hecho, mencionaba en la conversación con el fiscal,
mencionaba él la posibilidad de investigar también posibles obstrucciones a la justicia, encubrimiento, Flavia. Es que claro, porque surge también esta situación de que, ¿qué pasa? De cómo se produce este fuego, si finalmente existe un error humano inminente de que se estaba soldando, cae la chispa y pasa esta situación, o qué pasa si hay un error de un tercero, de que podría ser la empresa, por ejemplo, de que no contaba con las medidas necesarias para hacer esos tipos de trabajos. Recordemos que en la región de Valparaíso hay mucho viento y eso hace que el fuego se propague de forma bastante rápida y los resultados, por supuesto, lamentables son lo que pudimos ver durante el transcurso de estos últimos días. Flavia, sabes que tenemos un video, los vamos a invitar a verlo, a revisarlo. Son de las cámaras de seguridad precisamente de la empresa en ese sector y es el momento en el que se origina precisamente este incendio. Lo que se puede ver a grandes rasgos son las mallas protectoras de color celeste. Se ve el movimiento de algunas personas adentro del perímetro de esas mallas. No se ve movimiento de personas en torno al fuego con alguna intención de apagarlo, una reacción, digamos, que uno pudiera detectar como una reacción rápida para detener este fuego que comienza a tomar vuelo rápidamente por las condiciones del lugar. Mucho pasto seco, viento también que obviamente ayuda a la expansión de las llamas y obviamente una forma del lugar, unas pendientes que también van ayudando a que la expansión sea bastante rápida. Son las imágenes que probablemente ya tiene la Fiscalía en sus manos para ir determinando las responsabilidades que le competan a quien corresponda, ya sea a Carlos Rivas, como veíamos, el principal responsable de este siniestro, formalizado como el principal responsable, y bien a la empresa también en el sentido de haber adoptado las medidas de seguridad necesarias. Ya nos contaba Flavia Cordela desde Valparaíso que fue una chispa que sale de una soldadura, de un proceso de soldadura que estaba realizando Carlos Rivas, el que origina este incendio. Como vemos, las llamas están muy cerca del cerco perimetral que ha determinado ahí la constructora en este lugar. Por tanto, todos estos antecedentes van a ser los que tomará la Fiscalía para ir tomando las decisiones correspondientes en el marco de esta investigación que duraría un año. Flavia Cordela desde Valparaíso con todos los detalles. Muchísimas gracias, Flavia. Buenas tardes. Buenas tardes, Seba.